Hoy vamos a comenzar con el Apocalipsis. Pero desde luego lo vamos a comenzar de manera introductoria. Y con la introducción probablemente vamos a estar unos 2 o 3 martes. Porque es importante conocer primero el contexto histórico de la carta para luego entrar a ella. Si no conocemos el contexto histórico, nos perdemos en el camino del estudio bíblico. Ese es el gran problema que tiene mucha gente que hace planteamientos teológicos. Hace planteamientos teológicos literales, sin conocer el contexto histórico. Cuando no se conoce el contexto histórico, obviamente se está especulando de un texto. Y cuando se especula de un texto, las posibilidades de que se saque de contexto son enormísimas. Ahora bien, a mí me gustaría escuchar, cuando hablamos del Apocalipsis, ¿qué nos viene a la memoria? ¿Qué nos viene al recuerdo? Los caballos. ¿Ah? Los caballos. Los sellos. Los caballos. Las copas. Los 7 sellos, las copas. ¿Qué más viene el tercer cielo? ¿Qué más viene a la memoria? El final. El final. Eso es importante, el final de los tiempos. O sea, siempre que alguien habla de Apocalipsis, va a venir a su memoria el final de los tiempos, porque precisamente la razón del género apocalíptico, de la literatura apocalíptica, lo que va a plantear es precisamente el final de los tiempos. ¿Cómo va a acontecer el final de los tiempos? ¿Qué cosa va a suceder en el final de los tiempos? ¿Por qué va a venir el final de los tiempos? Toda la literatura apocalíptica precisamente de lo que trata es precisamente del final. Ahora, esta es una pregunta que también es importante. ¿Qué vivencias hemos tenido cuando hemos escuchado una predicación sobre Apocalipsis? ¿Alguien nos puede compartir alguna vivencia que haya tenido? Yo por lo menos cuando estaba en los caminos del Señor, eso para mí era como decirle el diablo a la cruz. El Apocalipsis, ay, Dios mío, ya, entonces eso me... ¿Te daba miedo? Sí, te daba miedo. Yo recuerdo, por ejemplo, los que somos evangélicos por más de 25 años, recordaremos, sin lugar a dudas, aquellas predicaciones apocalípticas que cuando uno terminaba de escucharla, casi uno tenía que irse al hospital a que le dieran una receta para los nervios, porque uno terminaba. Imagínense, la última vez que yo escuché un sermón como ese, miren cuál era el tema. El tema era probar cuán cerca estaba la venida de Jesucristo. La persona que se dio a la tarea de probarlo trajo la siguiente tesis. El reino judío, lo que hoy es el Estado de Israel, empezó a formarse en el 1948. Gracias, Wilfredo. Empezó a formarse en el 1948. Entonces, pues Jesús dijo en una ocasión que no pasará esta generación sin que suceda la venida del Hijo del Hombre. Pues ese predicador, mire lo que estaba diciendo. Él decía, sume 48 más 33. ¿Verdad? Sume 48 más 33. ¿Cuánto le da? 81, ¿verdad? Entonces, él decía, en el 1981 viene el Señor. Entonces, claro, pero a eso decía, el almanaque judío está adelantado por 5 años. Es decir, que al 1981 hay que restarle 5 años. Entonces, cuando se le restaban los 5 dichosos años, entonces el retorno de Jesucristo venía en el 76. Y claro, estábamos en el 75. Mire, había gente allí que le temblaban las manos, le temblaban los pies. Y desde luego, el gran problema de esto es que obviamente los que hemos venido a la experiencia de la fe cristiana y no nos importa lo que hayamos escuchado, nuestro compromiso es con el Señor, pues esto a nosotros no nos hizo ningún daño. Pero a la gente que
obviamente escucharon aquello y su fe cristiana no estaba solidificada y su experiencia de compromiso cristiano radicaba en términos de déjame convertirme ahora porque lo que me queda es un añito más, ¿verdad? Pues cuando el año le pasó y se vio que no pasó nada, entonces se decepciona. Y en muchas ocasiones el entendimiento equívoco del Apocalipsis lo que ha llevado precisamente es a una serie de acertijos teológicos que, lejos de edificar la vida del creyente y la vida de la iglesia, lo que han producido es temor, ansiedad, inseguridad, en ocasiones falta de fe. Y el Apocalipsis es un libro de buenas nuevas. Yo creo que es uno de los libros más hermosos. Es una pena que haya sido tan maltratado. Es una pena que haya sido tan abusado. Es una pena que haya sido tan mal entendido. Pero cuando uno lee el libro de Apocalipsis dentro del contexto real, mire, hay una lectura del libro de Apocalipsis que a mí me encanta hacer. Es la lectura en los devocionales, sobre todo. Es la lectura cuando aparece la descripción de el que es como el cordero inmolado, que está en el trono de Dios y sale del trono del Padre. Dice que cuando Él sale, entonces los 24 ancianos se postran, los 24 seres vivientes, los dos ancianos se postran, los 24 seres vivientes se postran, la naturaleza se postra, todo se postra, y todos comienzan a decir que Él es el que el digno, Él es el santo, Él es el perfecto, el que merece toda gloria. Cuando uno lee esa expresión en una reunión devocional, oiga, eso le llena a uno el alma completa, ilumina el corazón, llena el corazón de esperanza, porque desde luego el libro de Apocalipsis se escribe en un momento de una crisis bien seria, en medio de una crisis bien dolorosa por la iglesia del primer siglo. Y desde luego, lo que esa comunidad necesitaba era una palabra de esperanza. Lo que esa comunidad necesitaba era una palabra que les estimulara la fe. A los cristianos los que estaban matando, a los cristianos los que estaban persiguiendo, los que estaban encarcelando, los que estaban torturando, y ellos se andaban preguntando, ¿dónde está el Cristo que nos metió en este revolú? ¿Dónde está el que nos metió en esta cosa que es el Evangelio? Y Juan aparece diciéndole, señores, el Cristo que nos metió en esto está sentado a la diestra del Padre. Y yo tuve el privilegio de trascender el cielo, y tuve el privilegio de estar ante su presencia, y yo lo vi, y cuando lo vi me caí como muerto, porque no solamente vi el resplandor de su gloria, que prueba que Él es Dios, sino que escuché el testimonio que me decía de que sus palabras habían sido fieles y verdaderas, y que lo que Él había prometido, Él vendría a cumplirlo. Oiga, cuando ese mensaje fue dado a las iglesias del Asia Menor, oiga, eso fue una inyección para esas iglesias de ánimo, de entusiasmo, que pudieron tolerar la persecución del primer siglo, que fue, y del segundo siglo, que fueron las persecuciones más feroces que la iglesia primitiva vio, las pudieron tolerar gracias a esa inyección del Apocalipsis. Ahora, ¿qué vamos a estudiar nosotros aquí del Apocalipsis? Pues vamos a estudiar la literatura apocalíptica. Hoy vamos a tratar de trabajar con eso, lo que es el género apocalíptico, porque desde luego el Apocalipsis es un género y conlleva una literatura, un estilo literario. Vamos a hablar, probablemente, si nos da el tiempo, de los símbolos que hay dentro del Apocalipsis. Y si no hablamos de los símbolos, por lo menos vamos a mencionar hoy que los Apocalipsis se escriben a través de símbolos, y la razón por la que se escriben a través de símbolos, si no lo digo en la hora y media, acuérdeme lo que lo debo decir. ¿Por qué se escriben a través de símbolos? Por el otro lado, vamos a hablar de, por lo menos, iniciar con la historia del Apocalipsis de Juan, y vamos a hablar también de las distintas escuelas de interpretación apocalíptica. Fíjese qué cosas he dicho. He dicho que hay distintos géneros apocalípticos y hay distintas escuelas para interpretar